El verbo to be es uno de los verbos más importantes del idioma. El verbo to be es uno de los verbos más importantes del idioma inglés porque es de los que más se usan con mucho. Piensa en español en el verbo ser y estar. Yo soy, ella está, nosotros somos. Es un verbo súper utilizado. Bueno, en realidad en español son los dos verbos más utilizados, ser y estar. Bueno, pero es que en inglés ser y estar se dicen con la misma palabra. Así que si en español estos dos son los más utilizados, en inglés uno que abarque los dos significados, pues imagínate. El verbo to be hay que controlarlo muy bien si quieres hablar un inglés correcto. Se usa de dos maneras, gramaticalmente hablando. Una es con tiempos simples, como yo soy, ella estaba, nosotros estuvimos o estaremos, y me refiero a tiempos simples, aquellos que en español se hacen con una sola palabra. Estuve, amamos, estuve, estarás, seremos, serán, es una palabra, aunque algunos de ellos en inglés lleven dos palabras. Piensa en tiempos simples como en tiempos que en español se hacen con una sola palabra. Pero es que el verbo to be, además, se utiliza en tiempos compuestos, que son aquellos que en español se hacen usando dos palabras o más. Y con el verbo to be me refiero a tiempos como está comiendo, estuvimos viajando, estaremos trabajando, verbos compuestos en los cuales la primera parte del verbo, es decir, la primera palabra, es una palabra que en español sería hecha con el verbo ser o estar, y la segunda sería el verbo que fuera en gerundio. Por ejemplo, estamos grabando, están abriendo, tú estás conduciendo. Este tipo de verbos son tiempos compuestos y son tiempos compuestos con el verbo to be porque la primera parte es ser o estar. Bueno, en realidad en español es solo con el verbo estar, pero como ambos en inglés son el verbo to be, pues aquellos verbos compuestos por dos palabras en español, una de las cuales es el verbo estar, estoy comiendo, estás subiendo, estamos trabajando, en inglés son tiempos compuestos con el verbo to be. Y el hecho de que este verbo tenga los dos significados cuando es en un tiempo simple, como ser o estar, y que en los tiempos compuestos sea otro de los tiempos compuestos más comunes, hace de él un verbo súper requete extra hiper utilizado en inglés. Así que, como te decía al principio, hay que controlarlo. ¿Por qué este verbo? Por eso vamos a ir viéndolo parte a parte. Lo primero que vamos a ver es por qué es un verbo diferente. ¿Qué tiene de diferente con otros verbos? Primera diferencia. Con cualquier verbo normal, si tú quieres formar los tiempos verbales, es decir, el futuro, el presente, el pasado, lo que haces es que coges la raíz del verbo y le añades delante will para hacer el futuro, would para hacer los verbos que acaban en iría, en gramático el condicional. Le añades ed al final para los verbos regulares. Ya sabemos que los irregulares tienen esa irregularidad. O le añades ing al final de la raíz del verbo para hacer el gerundio. Y sabes también, y si no te lo cuento, que esa raíz del verbo coincide con el verbo en presente en los verbos normales. Así, yo trabajo, I work, es el verbo trabajar en presente. Bueno, pues el verbo trabajar en presente, work es la raíz del verbo. Y si quieres hacer el futuro, dices I will work. Y si quieres hacer el condicional, yo trabajaría, dices I would work. Si quieres hacer el pasado, le añades ed al final, porque es un verbo regular, y dirías I worked. Y si quieres hacer el gerundio y decir yo estoy trabajando, dirías I am working. Y usas la raíz work y le pones detrás ing. Una raíz muy fácil de localizar porque coincide con el presente. Bueno, pues el verbo to be no pasa eso. El presente, como vamos a ver enseguida, tiene más palabras que una sola, por lo que consideraremos la raíz del verbo to be la palabra be. Y para hacer el futuro, el condicional, los que acaban en ería, es decir, estaría o sería,
y el gerundio, porque para el pasado hay unas formas concretas, ya que el verbo be es irregular, tomaremos la palabra be como raíz del verbo y le añadiremos las partículas correspondientes. Y así, ella sería o ella estaría, sería she will be. Nosotros seríamos o nosotros estaríamos, we will be. Ellos estarían, ellos estarán. Y así, yo estaré o yo seré, sería I will be. Ella estará o ella será, she will be. Para cuando es uno de los verbos que acaban en ría, los del condicional, entonces yo diría, para mi padre estaría, my father would be, o mi madre sería, my mother would be, porque sería o estaría, de nuevo, se hace con la misma palabra en inglés, que es el verbo to be, que significa las dos cosas. Y si quisiéramos hacer el gerundio, entonces usaríamos el verbo be, o sea, la palabra be, y le pondríamos detrás ing. Y así, por ejemplo, estás siendo tozudo. Dirías, you are being, la palabra be con ing detrás, tozudo, stubborn. Y lo mismo si tuvieras que decir estando en algún momento. Como por ejemplo, estando aquí, permaneceremos seguros. Utilizas la raíz del verbo be y le añades ing. Being here, we will be safe. Así que una diferencia de momento entre el verbo to be y los demás verbos es que la raíz del verbo con la cual haces el futuro, el condicional, es decir, sería o estaría, y el gerundio, los que acaban en ando o endo, como estando o siendo, lo que haces es añadirle una de la partícula correspondiente a la raíz del verbo, que en este caso es be. Segunda cosa que vamos a ver. La mayoría de los verbos utilizan la misma palabra, que es el presente, la raíz del verbo, para aplicársela a cualquiera de las personas que existen. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero el verbo to be no. El verbo to be tiene 3 palabras para el singular. Y lo curioso es que tiene una palabra para yo, que es I am, que se caracteriza además porque no se puede separar. Tú podrías decir en inglés, yo trabajo frecuentemente aquí, y el frecuentemente, often, lo metes en medio delante del verbo y separas. Si dices I often work here, yo frecuentemente trabajo aquí. Pero si tú quisieras decir yo frecuentemente estoy aquí, no podrías separarlo. No puedes decir I often am. Tienes que decir I am often here. El I am no se separa nunca. Tiene otra palabra para el singular, que sería he, she, it y cualquier versión de la tercera persona del singular, que por si no te acuerdas, la tercera persona del singular es cualquier cosa que exista en el universo total, en todo el cosmos, en todos los metaversos paralelos, que sea una sola y no seamos ni tú ni yo. Así que yo, tú, él es tercera persona del singular, esto, eso, aquello también, la calabaza, una botella, un diente, la lengua, un planeta, cualquier cosa que sea singular y no seamos ni tú ni yo, se considera tercera persona, bueno, es tercera persona del singular. Así que para la tercera persona del singular se utiliza is. Y luego para el plural se utiliza are para hacer el presente. Ahora lo vamos a ver más claro con algunos ejemplos.
Así que por eso, ellos están viajando, ellos están es they are. Nosotros somos felices es we are. Los hombres son altos, men are tall. Pero hay una cosa rara que pasa con la palabra inglesa you. En la mayoría de las academias, de los blogs, de los libros, te dicen que you significa tú. Y como es lo primero que te dicen, aunque signifique más cosas, la mayoría de la gente asimila rápidamente y de forma automática que tú se dice en inglés con la palabra you. Y entonces interiorizan que you es singular. Pero piensa que you en inglés significa 5 cosas, no solo tú. You significa tú, usted, ustedes, vosotros y vosotras. Y de esas 5 cosas hay 2 que son singulares, tú y usted. Pero es que hay 3 que son plurales, vosotros, vosotras y ustedes. Así que el idioma inglés en algún momento dijo, ya que tú significa 5 cosas y de las 5 que significa 3 son plurales, con el verbo to be, que tiene unas palabras para el singular y otras para el plural, vamos a considerar que you es plural. Es decir, ustedes, vosotras o vosotros predominan a la hora de considerarlo singular o plural sobre el tú o el usted. Por eso you se trata en lo que al verbo to be se refiere como un verbo, como una persona plural. Así que con you no se dice is, se dice are. You are. Ya sea que en español quieras decir tú, usted, vosotros, vosotros o ustedes, cualquiera de ellas, como todas en inglés son la misma palabra y esta palabra se considera plural porque 3 de los significados son plurales, bueno, pues usamos are para aplicársela a you. Esta es otra de las diferencias entre el verbo to be y otros verbos. Tiene una palabra para cada tiempo y además you, que a nosotros instintivamente nos suena singular, el inglés lo considera en relación con el verbo to be plural. Y la otra particularidad que quiero contarte del verbo to be es que es un verbo que se puede utilizar como un verbo solo, quiero decir, yo estoy contento, o formando parte de un verbo compuesto. Como ella está trabajando mucho. El verbo sería está trabajando y ese tiempo, que técnicamente se llama presente continuo, está formado siempre por la primera parte, por el verbo estar en el tiempo que sea, yo estoy comiendo, ella está subiendo, nosotros estaremos viajando, y en segundo lugar, por el verbo que le da significado verdadero a ese conjunto en formato de gerundio, comiendo, bebiendo, subiendo. Ella está trabajando, yo estoy mirando, mis padres estarán cocinando, etc. El verbo to be se puede utilizar como un verbo solo o como un verbo que ayuda a formar tiempos compuestos. Por eso la gramática, que a mí me gusta tanto, lo archiva como un tiempo, un verbo normal o un verbo simple, y también dice que hace funciones de verbo auxiliar, porque cuando hace un tiempo compuesto entiende que está auxiliando al verbo principal. Pero vamos, para que tú entiendas y lo tengas claro y fácil, puede funcionar como un verbo simple o como parte de verbos compuestos con el verbo estar. Como yo estoy comiendo y está subiendo, nosotros estamos trabajando. I am eating, she is working, we are speaking o drinking o la que quieras. Vamos a ver ahora cómo formar los diferentes tiempos que se pueden formar con el verbo. Vamos a ver ahora cómo formar los diferentes tiempos con el verbo to be. Y empezaremos por el presente. Como ya te he adelantado, hay una palabra diferente para las diferentes personas. Así, cuando se refiere a yo soy o yo estoy, se utiliza am.
Yo estoy aquí, I am here. Yo estoy contento, I am happy. Yo soy alto, I am tall. Yo soy viejo, I am old. Y I am, como te decía al principio, no se puede separar, va siempre junto. A menudo se contrae, es decir, a menudo el inglés no dice I am, sino am. Junta el I con el am y te dice I'm here, I'm intelligent, I'm a good speaker. Y esto se llama hacer una contracción, que lo vamos a ver después, porque tiene particularidades también en esto de las contracciones, como no. Es el verbo to be. Así pues, yo soy o yo estoy, entonces es I am. Para las personas en singular, y te recuerdo que you, que significa tú, además de otras cosas como usted, ustedes, vosotros o vosotras, you no se considera singular. Bueno, pues para los tiempos que el inglés considera singular, que son la tercera persona del singular fundamentalmente, entendiendo de nuevo por tercera persona del singular cualquier cosa que exista, que no seamos ni tú ni yo, él, ella, ello, esto, eso, aquello, mi padre, mi tía, la cámara, un coche, lo que sea, que no seamos ni tú ni yo y sea una sola cosa, pues para la tercera persona del singular usa is. Y para el resto, para you, para they, que es ellos, ellas, y para we, que es nosotros o nosotras, utiliza are. Así el presente sería yo estoy contento, I am happy. Yo estoy aquí, I am here. Tú estás loco, you are crazy. Tú estás lejos, you are far. Tú eres un mal perdedor. You are a bad loser. Nosotros estamos viajando. We are traveling. Nosotros somos viajeros. We are travelers. Vosotros estáis en Madrid. You are in Madrid. Y vosotros sois felices. You are happy. Y por último, ellos o ellas están vivos. You are alive. O vosotros o vosotras sois estudiantes. Y por último, ellos o ellas. Ellos o ellas están vivos. They are alive. O ellos o ellas son estudiantes. They are students. Estas son las formas que se utilizan para hablar en presente con el verbo to be, que como te digo es más raro y más rollo que los demás verbos porque tienes que aprenderte más cosas. Con el resto de los verbos es muy fácil porque es la misma palabra para todos, pero aquí tenemos 3 palabras para repartirlas entre las diferentes personas. Bueno, pues así es como se hace el presente con el verbo to be. ¿Cómo hacemos el pasado con el verbo to be? Pues el pasado con el verbo to be lo hacemos un poquito más fácil, pero también es un poquito más fácil, pero también es diferente de como con los verbos normales. En este caso tenemos 2 palabras para repartir entre las diferentes personas en lugar de 3. Aquí, para el pasado, el verbo to be distingue entre los singulares y los plurales. Por lo tanto, los singulares sería yo y la tercera persona del singular, porque tú, te recuerdo que como en inglés se usa you para decirlo y es una palabra que tiene más plurales que singulares entre sus significados, la vamos a considerar plural, por lo que el singular sería yo y luego las terceras personas del singular, que te recuerdo de nuevo, cualquier cosa que no seamos ni tú ni yo y sea singular. Pues para esas utiliza was y así. Yo estaba en el barco sería I was in the ship. Yo estaba en la ciudad sería I was in the city. Yo estaba
Yo estaba triste. I was sad. Y para la tercera persona, pues, mi padre estaba en casa. My father was at home. Mi hermana era enfermera. My sister was nurse. Y para el plural usan were. Cualquier persona del plural. Ellos estaban volando. They were flying. No, ellos estaban escribiendo. They were writing. Nosotros estábamos jugando. We were playing. O nosotros éramos jugadores. We were players. Ves que en este caso es más fácil porque aquí sí los singulares todos van con was y los plurales, te recuerdo que you es plural o se considera plural, van con were. Bueno, pues ya sabes cómo hacer el presente y el pasado. Veamos los diferentes tiempos ahora que no son el presente ni el pasado. Estos tiempos se hacen en principio como cualquier otro verbo, es decir, añadiéndole will para hacer el futuro, añadiéndole would para hacer el tiempo que acaba en ería, en el caso del verbo ser o estar sería o estaría, seríamos o estaríamos, serían o estarían, lo que de nuevo en gramático se llama condicional, y añadiéndole ing cuando quieres hacer el gerundio, los que acaban en ando o endo, como siendo o estando. La particularidad es que para hacer estos tiempos usan la raíz del verbo y la raíz del verbo con el verbo to be no es el tiempo presente, no coincide con el presente, es be. Así, estaré aquí sería I will be here. Seré un buen estudiante sería I will be a good student. Estarán en la farmacia, they will be at the... Estarán en la droguería, they will be at the... Estarán en la tienda, they will be at the shop. O serán buenos conductores, they will be good drivers. No tiene mayor problema que saber cómo hacer el futuro condicional, los que acaban en ería, y los gerundios, y hacerlos, pero en lugar de decir I will am o he will is, que es una cosa horrible, pues decir I will be, they will be, you will be, etc. ¿Cómo hacemos los tiempos compuestos con el verbo to be? Primero, un tiempo compuesto con el verbo to be es un tiempo que tiene dos palabras en español, de las cuales una de ellas se dice en español siempre con el verbo estar, yo estoy comiendo, ellos estarán subiendo, nosotros estaremos trabajando, ya sea que lo digas en presente estoy comiendo, o en futuro estaremos trabajando, o en pasado yo estaba subiendo. Como quiera que sea, la primera tiene que ser el verbo en español estar, que en inglés es el verbo to be, y la segunda es un verbo cualquiera, el que más te guste, en gerundio, es decir, en el tiempo ese que acaba en ando endo. Yo estoy comiendo, ella estaba subiendo, etc. Bueno, pues este tiempo no tiene ninguna complicación, lo único que tienes que hacer es traducirlo literalmente, tal y como suena en español. Así, ella estaba comiendo es ella estaba comiendo. Ella, she, was comiendo, eating, literal. Solo tienes que tener claro que es una acción que se utiliza para cuando estás haciendo algo en ese momento. No es lo mismo estoy comiendo que como. Porque yo como todos los días, pero estoy comiendo ahora. Es un tiempo muy frecuente en inglés. De hecho, es mucho más frecuente que en español.
y a menudo puede que lo veas traducido en textos al español como si fuera un tiempo normal, un tiempo simple. Por ejemplo, es muy frecuente, por ejemplo, la expresión "it is raining", está lloviendo. Nadie dice en español, o nadie que lee este texto en español lo traduce como está lloviendo, todo el mundo lo traduce como llueve. Porque es tan frecuente que a menudo coincide con nuestra idea del presente normal, llueve. Así que no te extrañe. De momento, si estás empezando, utilízalo en las mismas ocasiones en las que utilizarías en español. Es decir, cuando en español vas a decir está lloviendo, pues di it is raining. Cuando en español vas a decir yo como, di I. Cuando en español vas a decir I eat, cuando en español vas a decir yo como, di I eat. Y si en tu mente estás pensando yo como, di I eat. Y si en tu mente estás pensando estoy comiendo, di I am eating. Cuando controles esto perfectamente, ya irás aplicando matices y ya irás dándote cuenta de en qué ocasiones ellos lo usan más que nosotros y aprendiendo su particular forma de utilizarlo, que al final no difiere tanto de la nuestra. No es complicado, pero deberías preocuparte al principio de utilizarlos con fluidez y luego ya de ir adaptando a la manera propia de utilizarlo e ir aprendiendo los matices. Lo único así un poquito más enrevesado son los tiempos compuestos con el verbo estar en español, con el verbo be en inglés, que no se hacen con el verbo estar en presente, porque yo estoy comiendo, o en pasado, o yo estaba comiendo, es fácil porque se traduce literalmente. Ahora tienes que pensar en lo que hemos visto anteriormente, cuando si dijéramos yo estaba comiendo, si dijéramos yo estaré comiendo, el estaré hay que ponerlo en futuro. El futuro ya sabes que es con la raíz del verbo que es be, así que sería I will be eating. Ella estará cortando la fruta. She will be cutting fruit. She will be cutting the fruit. Nosotros estaríamos trabajando más tranquilos si lo que fuera. El estaríamos sería we would be working, no me acuerdo de cómo era la frase, lo que fuera. We would be working, estaríamos trabajando. Ves que no es demasiado complicado, que en realidad es sencillo, si tienes bien claro cómo hacer los diferentes tiempos simples, porque son esos mismos tiempos simples los que luego vas a utilizar para hacer un tiempo compuesto. Y por último, tienes que tener claro algunas particularidades del verbo to be a la hora de hacer frases interrogativas o negativas. Primero, es un verbo rarito, así que niega con not. Por ejemplo, yo estoy aquí, I am here. Yo no estoy aquí, I am not here. Y el not se pone siempre después del verbo, no como en español que decimos yo no estoy aquí. Ellos dicen yo estoy not aquí, I am not here. Yo no soy muy rápido, I am not very fast. Y I am not se usa tal cual, I am not, pero el resto de los tiempos verbales, con el resto de las personas, con el verbo to be, pero el resto de los tiempos, aunque gramaticalmente llevan un not para negar, a la hora de la verdad, en el inglés coloquial, se contraen, hacen contracciones. Por ejemplo, no suelen decir, no es normal que escuches a una persona inglesa o a un angloparlante decir they are not recording, ellos no están grabando. Lo que dicen es they aren't recording y el are not lo contraen. O nosotros no estábamos nadando.
Ellos no dicen we were not swimming, dicen we weren't swimming y lo contraen. Te dejo unas listas de las diferentes contracciones del verbo to be en la descripción. Pero vas a ver que siguen un patrón muy sencillo, que es prácticamente el verbo en afirmativo con una NT detrás. Así, nosotros no estamos, es we aren't. Nosotros no estábamos, we weren't. Y con los tiempos que llevan will o would, la contracción se hace en el will o en el would. Y así. Los profesores no estarán sería teachers won't be. En vez de decir teachers will not be. Se puede decir, pero en realidad el will not, wouldn't, would not, o are not, o is not, se utiliza sobre todo en ocasiones en las que o bien le tienes que dejar a alguien muy clarito algo, como si le dijeras, te he dicho que esto es así, y punto. Entonces le diría, this, como para decir, te he dicho que esto no es así, y punto. I said you that this is not así, y punto. Entonces, si la persona se lo quieres dejar muy clarito, como muy marcado por razones de que quieres dejarlo muy firme, entonces se lo puedes decir. O, en el caso de que le estés hablando, pues, no sé, a una persona muy dura de oído y le digas que no es eso, entonces sí dirías, is not that, pero para que le quede muy claro las diferentes partes. Es una cuestión sobre todo de que alguien con problemas auditivos pues te pueda entender. Pero si no, en el inglés coloquial lo que vas a ver son contracciones prácticamente siempre. Otra particularidad gramatical de este verbo que hace que sea fácil para nosotros es que pregunta igual que en español. Otros verbos hacen preguntas con una construcción concreta de preguntas. Preguntan con do, con did, con that, etc. Pero preguntan con do o con did y en un orden muy concreto. En este caso, el verbo to be pregunta pues prácticamente como lo hacemos en español. Tú en español dices, ¿estás contento? Y en inglés dices, ¿are you happy? Ellos dicen you y nosotros no, pues porque nosotros no necesitamos poner el sujeto, no tenemos que decir quién, porque nuestro verbo nos permite eso. Pero en inglés no, en inglés lo tienen que decir. Pero salvo eso, ves que lo que hacen es poner el verbo al principio, como nosotros. ¿Estamos contentos? ¿Are we happy? ¿Estoy en el curso? ¿Am I in the course? ¿Sois los ingenieros? Are you the engineers? Are you the engineers? Ves que preguntan prácticamente igual que en español y esto lo hace fácil. El verbo to be en ese sentido es muy sencillo. Y por último, tiene una particularidad cuando tratamos de usar el modo subjuntivo del verbo ser o estar, que es seas o fueras o fueses, o estés o estuvieras o estuvieses. Pero esto es una cosa ya un poco avanzada y un poco particular y hay un vídeo específico sobre el tiempo subjuntivo que te invito a ver para que sepas, en el que explico además cómo utilizar el tiempo subjuntivo, pero además explico el supuesto del verbo to be, que es un poco particular. Así que cuando controles los demás tiempos y quieras abordar este modo verbal, que es el subjuntivo, pues te invito a que veas ese tiempo y lo aclares ahí perfectamente. Si estás empezando, espero haberte aclarado las cosas y si es así, bueno, pues me alegraré mucho. Suscríbete, díselo a todos tus amigos, coméntalo en las redes sociales, en el bar, cuando estés en un banquete y suscríbete y pasa un buen día. ¡Hala! Feliz
Hala, sé feliz y disfruta hasta el próximo vídeo. Nos vemos. Un abrazo.